Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. 7:42. Se ha unido al pronunciamiento del Vaticano en relación con los videntes de Medjugorje, también un pronunciamiento relacionado con las apariciones de la Virgen de San Sebastián de Garabandal. Hay una serie incluso y una película, la pueden buscar en Prime, sobre lo ocurrido. ¿Qué dice el Vaticano pronunciándose por primera vez sobre Garabandal? Ha dicho que sobre estas apariciones ocurridas en la década de los 60 no hay elementos para concluir que son sobrenaturales, si bien permite el culto privado, ya que las personas van a rezar y después van a misa. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recuerden que en el Vaticano no hay ministerios, sino dicasterios, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, al ser preguntado por los hechos que ocurrieron en ese pueblo español en la década de los 60, donde 4 niñas aseguraron haber presenciado en varias ocasiones las apariciones de San Miguel Arcángel y de la Virgen María, recordó que la Iglesia determinó concretamente para Garabandal un no constant, es decir, que no hay elementos para llegar a concluir que se trate de hechos sobrenaturales. Sin embargo, el cardenal ha precisado que ese no constant se pronunció en otros tiempos y hoy puede corresponder a diversas determinaciones que son descritas en las nuevas normas. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces con estos pronunciamientos del Vaticano? Pues apelamos a una verdadera experta y una autoridad nacional en el tema. Es la doctora en teología Catalina Bermúdez, doctora en teología sistemática, doctora en ciencias de la educación, investigadora y docente universitaria. Bienvenida, doctora Catalina, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red. Buenos días a todos, encantada de volver a participar y estar con ustedes al aire. Gracias una vez más. ¿Cómo podemos interpretar estos pronunciamientos del Vaticano? Primero, Medjugorje en Bosnia y ahora Garabandal. ¿Hacia dónde apuntan? Porque uno diría, y esto es novedad para muchas personas, que el Vaticano avalaría aquí y allí apariciones y mentiras que parece ser más serio y más riguroso que la propia devoción y creencia popular. Sí, de acuerdo. Esto es un tema pues que puede crear enormes confusiones y quizá aprovechamiento de algunas personas que no tienen tan buenas intenciones con los fenómenos que sí pueden suceder. O sea, la Iglesia no niega que hay intervenciones divinas en distintos lugares, asociadas muchas veces a apariciones de la Virgen María. Sin embargo, ha sido revisada y perfeccionada la norma de 1978, que deja de estar vigente para una nueva versión de estos documentos que fueron publicadas en mayo de este año, en general para todas las apariciones, con una nueva normativa gradual, mucho más clara y con menos. O sea, lo que se evita es afirmar que sí son acontecimientos sobrenaturales, porque eso pertenece solamente a la decisión divina, solo Dios sabe si son sobrenaturales o no. La Iglesia, en cambio, ha pensado que es mucho más prudente emitir unos juicios graduales sobre la pertinencia de esas apariciones, o sea, que lo que mejor pueden decir es que no hay ningún obstáculo para la devoción o para que se pueda frecuentar aquel sitio y se pueda tener devoción. Y eso, la primera intervención se titula Nihil obstat, o sea, no hay nada en contra. Luego sigue habiendo otras 6 determinaciones en las que gradualmente se van reconociendo muchos signos positivos, pero también se advierten algunos elementos confusos. Signos positivos, pero también elementos confusos, como por ejemplo en el caso... Sí, perdón que era que se había interrumpido. ¿Sí? la comunicación. Sí, adelante. Cuando hablamos se reconocen signos positivos, pero también algunas dudas. En el caso de Medjugorje parece no haber dudas sobre la aparición de la Virgen, pero sí por algunas actitudes de los videntes, ¿verdad? Exactamente. A mí me parece que lo más importante de esos fenómenos, sean cuales sean, y muy particularmente en este momento Medjugorje, es que hay una cantidad de frutos espirituales abundantísimos, de devociones, de prácticas peregrinaciones, acercamientos a los sacramentos, reconciliación con la Iglesia, una manifestación enorme
abundantísima, por la cual no se puede negar que ahí hay un fenómeno por parte de Dios que promueve o promueve, interpela a los fieles. Lo que se ha evitado decir con, digamos, dar una certeza absoluta sobre la sobrenaturalidad de las apariciones, porque sí hay algunos elementos confusos. Por ejemplo, se atribuye a la Virgen María algunas indicaciones muy precisas o algunas molestias de la Virgen porque no se cumplen algunas indicaciones concretas sobre fechas, días, manifestaciones. Es difícil reconocer que esto pueda pertenecer realmente a la voluntad de la Virgen y pues no tiene nada de raro que también pueda haber como interpretaciones subjetivas también de los mismos videntes que quieren de alguna manera forzar, si se quiere, la práctica o el acercamiento de los fieles a este fenómeno. Entonces no se pronuncian sobre la sobrenaturalidad de los videntes, no se pronuncia el documento tampoco sobre la vida moral de los videntes, no se dice nada ni en contra ni a favor, pero sí se reconocen abundantes frutos de todo tipo, muy impresionante definitivamente, con los cuales podemos, la Iglesia no ve nada en contra de que se continúe con la devoción, con las peregrinaciones y con la visita al lugar de las apariciones. Eso no se niega. Pero me gusta mucho el documento porque es un parecer prudente, discrecional, que ofrece muchas maneras de confiar en él y también medidas de prudencia pues naturales para cualquiera. Leí, doctora Catalina, una reflexión en relación con estos pronunciamientos del Vaticano que decía más o menos lo siguiente: las dudas en relación con esos mensajes que continuaron después de las apariciones de Medjugorje pueden basarse en el hecho de que se correría el riesgo de creer que la Virgen tendría un plan aparte del plan divino, es decir, como si no hubiera bastado la revelación que fue, digamos, la manifestación de Dios en la tierra a través de Jesucristo, sino que ahora la Virgen también manifestara que tiene un propio plan. ¿Usted le da una interpretación parecida, validez a ese tipo de interpretaciones? Sí, claramente el documento lo dice, que todas las apariciones y todas las manifestaciones sobrenaturales deben tener como prioridad la manifestación y el reconocimiento de la mediación suprema de Cristo. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro salvador. Entonces se pone en duda que la Virgen pueda proponer un plan personal distinto, puesto que de todas maneras en la misma recolección de manifestaciones de la Virgen en Medjugorje, en muchos momentos se afirma que todo sea por su hijo, el plan de su hijo, que es el centro de atención es siempre la persona de Jesucristo. Por tanto, se pone entre comillas la pertinencia de que la Virgen tenga algún plan particular distinto del que ya la Iglesia confiesa como revelado. Aquí hay algo muy importante y es que nunca este tipo de apariciones o de reconocimientos de fenómenos, pues podríamos decir sobrenaturales, no son nunca obligatorios. No está indicado que los fieles deban reconocerlos o deban seguirlos o deban tener fe en ellos, puesto que lo que verdaderamente nos compromete como cristianos o como católicos son las verdades que ya están reconocidas en la revelación universal traída por Jesucristo, que está en los evangelios, la Sagrada Escritura, el magisterio eclesiástico, la gran tradición cristiana. Eso es lo que es obligatorio para la fe. Los demás fenómenos pues son a discreción de los mismos, de los párrocos y de los obispos. En estos sitios donde bien dice la Iglesia no hay esos signos de sobrenaturalidad como el caso de Garabandal, igual las personas quienes quieran pueden ir a hacer allí sus romerías, su peregrinaje, asistir a misas, pedir milagros, no sé, ¿les permiten o no les permiten? Sí, claro que sí, salvo que haya una indicación precisa de que queda prohibido o que no reconoce y que sea auténtico. En todos los demás casos, la Iglesia dice claramente que no hay ningún obstáculo para que los fieles puedan seguir participando y puedan seguir obteniendo los frutos de gracia que de allí se obtienen. Eso no tiene ninguna intención, en contrario, salvo que sea explícito, que no hay ningún la continuidad de la frecuencia de la fe o de la práctica allí. Pero habitualmente, o sea, se podría ir bastantes de esas apariciones o manifestaciones que no son reconocidas y que después desaparecen, que no son auténticas.
Pues le agradecemos mucho, doctora Catalina Bermúdez, por estas claridades desde su perspectiva teológica frente a los pronunciamientos recientes del Vaticano en relación con algunas apariciones de la Virgen y algunas dudas que puede haber, por ejemplo, en el caso de Medjugorje, en relación con los videntes. Es muy pertinente que esto quede claro y cómo la prudencia es la mejor consejera en este tipo de situaciones, sin lugar a dudas, y el Vaticano da ejemplo de ello. Bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Mucho gusto. Cuando sea necesario, aquí estaré al aire con ustedes. Muy amable. Es Catalina Bermúdez, doctora en Teología Sistemática, doctora en Ciencias de la Educación, investigadora y docente universitaria. Ella recuerda que la Iglesia no está negando las intervenciones divinas asociadas a apariciones de la Virgen María, pero marca distancia y es prudente en relación con algunas cosas que suceden alrededor de esas apariciones. Se ha revisado una norma, explica la doctora Bermúdez, de 1978, para una versión nueva de documentos que apareció en mayo de este año, y se evita afirmar que determinadas situaciones sí son verdaderamente acontecimientos sobrenaturales. La Iglesia más bien considera más prudente emitir juicios graduales sobre esas apariciones, diciendo que no debe haber obstáculo para la devoción, que es su pregunta, Yane, es decir, si usted quiere ir a Garabandal, porque ese lugar a usted le suscita algo particular, Sí, puede ser y por recogimiento. claro, y se puede convertir y le encanta la misa que hay allí, lo puede hacer, pero reconoce signos positivos frente a esa actitud que se está presentando, pero con algunas dudas también. Juan Manuel, además todo esto es cuestión de fe, de creer. Fíjese que en todos estos libros que están surgiendo últimamente sobre medicina funcional y demás, ellos reseñan, todos estos médicos expertos, que investigaciones que hace la ciencia médica como tal, hacen esos par de grupos, ¿no? Los grupos que van con placebos y los medicamentos como tal, e incluso grupos, pues que eso lo leí recientemente, que solamente creen en la fe, creen en Dios. Y en ellos también encontraron resultados positivos al mejorar su salud, en quienes creen. Entonces, a pesar de que se sepa que allí no se sabe si apareció o no la Virgen, pues la gente va y le ora a la Virgen, o le pide su intercesión, o se concentra con fe y demás, y creo que eso también funciona, ¿no? Para quienes somos creyentes y marianos. De acuerdo, Sí. pero fíjense que siempre la prudencia será la mejor consejera. 7:55.